Bien, bienvenido a esta masterclass que se titula El ego, el director de tu vida, y en la que el objetivo es enseñarte cómo al final efectivamente el ego te va dirigiendo la vida, aunque no seas consciente de ello. Incluso aunque en apariencia, bajo esa circunstancia de yo soy libre y yo decido, yo soy el que quiero y sé lo que quiero y sé lo que me gusta y todo eso, cómo al final de base está siempre el ego para ello. Y vamos a ver un poquito cómo funciona el ego y cómo proceder. La idea de esta clase no es profundizar mucho en la teoría, que para eso están los cursos, es simplemente dar la base teórica más indispensable para que luego tú en tu día a día ya lo lleves a la práctica. Si has visto algunas otras masterclass mías, siguen teniendo la misma índole, que es la más importante y básica, que es aprender a trascender la cárcel del ego. Por eso habrá algunas cosas que ya te sonarán. Habrá algunas diapositivas que las he cogido de otras masterclass, bien. Siempre aporto cosas nuevas, pero la idea básica es la misma, porque realmente el aprendizaje del ser humano en la encarnación, de manera matriz, es el mismo, siempre. Luego cada uno tiene sus aprendizajes particulares, pero el general en el ser humano es aprender a trascender la cárcel que le monta el ego. Hoy vamos a ver cómo el ego nos dirige la vida. La primera pregunta que siempre os lanzo, y cuando quiero lanzar una pregunta potente y le quiero dar seriedad, quiero que pares un momento, reflexiones y te hagas la pregunta: ¿quién vive tu vida? ¿Quién vive tu vida? ¿La vive el alma o la vive el ego? Y quiero que veáis el arquetípico ejemplo de una persona en el primer mundo que aparentemente lo tiene todo. Tiene dinero, tiene una familia, tiene amigos, tiene un montón de cosas materiales, una casa, un coche, todo eso. ¿Y cuántos te reconocen que están vacíos? O que no están bien, o están deprimidos. Bien, entonces, ¿quién vivía la vida? Si se supone que tenían todo lo que querían. Así que la pregunta es esa. Para un momento y reflexiona. ¿Realmente todo lo que quieres es lo que estás viviendo en tu vida? Y cuidado, más profundo todavía, que vamos a ir viendo durante la clase. Aunque sean deseos que tienes innatos, ¿te forman una cárcel o hay vida más allá de esa cárcel, aunque sean tus deseos y lo que te gusta? A lo largo de la clase de hoy, quiero promoverte a reflexionar todo esto y al final nos volveremos a hacer esta pregunta, para que veas realmente hasta dónde tienes formada la cárcel del ego, hasta dónde estás viviendo una hipotética vida que es tuya o realmente la está viviendo el otro en ti, el ego. Hay muchas formas de explicar qué es el ego. Hoy vamos a coger algún mito, alguna forma de la que lo explico yo. Hay muchas visiones de cómo hacerlo. Quiero que, aunque tengamos diferentes visiones, formes una imagen conjunta de al final de lo que es el ego, ¿vale? Primera advertencia que a mí me gusta hacer es por la creencia social que tenemos de que el ego es ser muy egocéntrico, muy prepotente, tener siempre la razón. Todo esto que de primeras la sociedad nos dice que es ser una persona egocéntrica y egoica. Bien, bueno, pues realmente esto no es el ego. El ego engloba a esto, pero no se limita ahí. De hecho, todo lo contrario también puede ser ego. Una persona supuestamente altruista, que hace las cosas por los demás, todo eso también es ego. Hoy vamos a ir viendo que al final todo es ego. Lo vamos a ir viendo de diversas maneras. El caso es que te quites la creencia de que el ego solo es eso. No, no solo es eso. Vamos a ver cómo hoy como hay un amplio abanico más de ego. Una forma por a mí que me gusta entrar es decir que es un personaje paralelo a tu alma que está creado por tu mente y es ese conjunto que tienes de creencias, de ideas, de pensamientos, todo ese etiquetamiento que le has hecho a la realidad. Todo eso sería el personaje formado llamado ego, que evidentemente tiene sus propios intereses. Esto yo creo que es algo que sí se puede ver, ¿no?
¿Por qué hay personas que queriendo una cosa luego les sale otra? ¿Ves? Hay una división. Una cosa que hace el ego y una cosa que supuestamente estaba haciendo tu alma, pero que a todas luces del resultado que no ha sido el que supuestamente querías, ha habido una división. Bien, entonces el ego tiene sus propios intereses y va a perseguir su propio resultado. Además, está oculto. Y esto realmente es algo que con la experiencia me he ido dando cuenta que aquí está realmente la dificultad del ego, el desocultarlo. Esto es realmente todo el ocultismo y el esoterismo. Ya sabéis, eso, la sílaba eso significa interior, es lo que está dentro. Todo el esoterismo y el ocultismo van dedicados a desocultar precisamente esto, la parte mental oculta, el ego. Cuando haces una tirada de tarot, cuando haces una lectura de registros acásicos, cuando haces lo que sea, al final estás tratando de desocultar ese ego que te está desviando en la vida, no sabes cómo, y quieres pues desocultarlo para poder operar con ello. Por supuesto, no es racional en cuanto a que no sigue los marcos racionales conscientes que tú piensas que tienes. El ego al final se rige por otras cosas, otros considerandos que él tiene, y no es el uso mental consciente que tiene pues esa parte más consciente. Y en definitiva, que dirige toda tu vida. Eso es precisamente el objeto de hoy. Ver cómo nos dirige la vida y nos lleva hacia donde él quiere. El aspecto más importante a entender del ego es que quiere lo anterior. Quiere repetir lo anterior que ya tengas. Es una máquina de repetir. Por eso, aunque la persona esté mal, aunque la cárcel de la persona sea fea y sea mala, se sigue aferrando a lo mismo. ¿Bien? Si hay algo potente a entender del ego es que va a querer lo anterior. Da igual lo que sea. Es una máquina de repetir lo que ya tenías instalado previamente en tu mente. ¿Por qué realmente quiere el ego repetir lo anterior? Bueno, porque el único objetivo del ego es mantenerte vivo. El objetivo del ego no es que seas feliz, no es que te lo pases bien, todas esas cosas. Lo único que quiere es mantenerte vivo. Claro, la mejor manera de mantenerte vivo es lo ya conocido. Lo ya conocido, que es el terreno en el que estoy seguro y sé que no me va a pasar nada, ahí me quedo. Y además, aparte de eso, por una cuestión de eficiencia energética. Las rutas ya conocidas, ya me las sé y puedo ir en piloto automático sin tener que gastar energía en pensar cosas nuevas, rutas nuevas, formas nuevas de hacer las cosas. Es decir, para el ego lo más sencillo, tanto a nivel de mantenerte vivo como a nivel de gasto energético y de esfuerzo, es quedarse dentro de los límites de la cárcel, los anteriores, los que ya tiene previamente marcado. Fijaros, yo normalmente en las formaciones suelo poner noticias científicas para apoyar todo el esoterismo. Una noticia que te dice, el cerebro, vamos a ver que el ego es parte del cerebro, hace todo para automatizar la vida. El cerebro es tu gran enemigo, en el sentido que hace todo lo posible para automatizar tu vida. ¿Ves? Automatizar, es decir, siempre repetir lo anterior y hacerlo de manera automática sin pensar. ¿Es tonto? No, es eficiente. Hay pensamientos y uno puede decidir cambiarlos mucho más de lo que se cree. Bueno, este subrayado en morado es porque como en la formación explico metafísica, ¿bien? Las diapositivas, como las cojo de la formación, habrá algunas cosas que no veamos para hoy, ¿vale? Entonces aquí simplemente con esta lo que quiero enseñar cómo el ego es una máquina de repetir y de automatizar y de hacer siempre lo mismo. Os traigo siempre noticias científicas para incluso confirmar todo el esoterismo y la sabiduría milenaria. Entonces, se crea como una separación entre tu yo esencial y el ego. Mediante esa separación, entre medias, se crea toda ese plano imaginario que te estás creyendo que es así, el mundo de Maya, el mundo de la ilusión, un conjunto de creencias, de pensamientos, de etiquetas que le haces a la realidad y que te separan. Todo este etiquetamiento de la realidad te encasilla y te determina. Te hace creer que es así cuando realmente no es así. Y en definitiva, que el ego lo que va a querer es llevarte lo que hemos dicho al anterior, a la zona de confort, a los apegos, por eso va a tener resistencia, todo eso. Aquí os he puesto un pequeñito resumen de qué se puede considerar conformado por el ego: el aprendizaje sociocultural, todo el transgeneracional, las creencias, los miedos, los traumas, las resistencias, la zona de confort, los apegos.
Bien, características del ego. El ego siempre te va a querer llevar eso, a la zona de confort, a repetir lo mismo. Otra manera de escribirlo, por ejemplo, como hace el mitólogo Joseph Campbell, uno de los mayores mitólogos de las culturas originarias, y os he traído un extracto de uno de sus vídeos de YouTube para describirlo de otra manera. Fijaros, el verdadero dragón está dentro de ti. ¿Y cuál es ese verdadero dragón? Es tu ego, manteniéndote atado. ¿Qué es mi ego? Lo que yo quiero, lo que yo creo, lo que puedo hacer, lo que creo que amo. ¿Veis? Por eso en iniciación y en camino interior damos este matiz. Mucho cuidado con refugiarte en que porque es lo que yo quiero, lo que yo amo, lo que a mí me gusta, entonces ya está la vida hecha. ¿Bien? Sin querer decir que no haya que hacer eso, pero simplemente una advertencia para que no porque eso sea así, ya tienes la vida hecha y tú estás ahí en presencia. ¿Bien? Esto es un matiz iniciático ya más profundo que en formación lo vemos con detalle. Otra manera de ver el ego. Hoy os he traído muchas maneras para que lo veáis de diferentes perspectivas. Fijaros, la constitución septenaria del ser humano. Se podría decir una parte superior, más sutil, más divina, y una parte inferior, más densa, más humana. ¿Bien? Pues toda esta parte humana es lo que se llamaría el ego. Toda esta parte mental que hay en el plano inferior, cuerpo denso, cuerpo etérico, el ámbito emocional y sentimental, y el aspecto mental de la mente densa humana, eso sería el ego. ¿Bien? Luego, además, en la formación vemos como el orden causal de la realidad va desde lo más sutil a lo más denso, sería desde arriba hacia abajo. La manera que más me gusta a mí de explicar el ego es esta. Y yo creo que es con la que más fácil se entiende y más fácil se ve por qué tú quieres una cosa en tu vida y te sale otra. Fijaros, en la mitología hindú se describe de la siguiente manera. Bueno, esta sería la imagen de Arjuna en el Bhagavad Gita, cuando Krishna se encarna en su oreja, bueno, toda esa historia, que hoy no viene al caso, pero quiero que os fijéis cómo la mitología hindú hace la explicación del ego. Tenemos una correspondencia entre, primero, el cuerpo físico, que sería el carro. ¿Ves? El carro no hace nada. El carro está ahí puesto. Pues el cuerpo físico es eso. No hace absolutamente nada. No se mueve, no desea, no hace nada. El siguiente elemento serían los caballos. Los caballos sería esa parte sentimental, emocional. Eso es lo que correspondería al ego. Eso sería como el plano intermedio. En esa parte septenaria que hemos visto en la diapositiva anterior, el ámbito emocional sería este. Sentimientos, emociones. Eso es lo que más correspondería a la parte del ego. Seguimos ascendiendo y tendríamos el aspecto mental, el registro mental, que sería el jinete. En este caso Arjuna, en la mitología del Bhagavad Gita. La mente sería el cochero. ¿Bien? Y aquí tenemos entonces la división. Una cosa es que el cochero quiera ir a un sitio y otra cosa es donde quieren ir los caballos. Que no solo es que no siempre vaya a coincidir, sino que casi nunca coinciden. A no ser que hagas un camino interior profundo y que ya te encargues tú de alinearlo. El cochero quiere ir para un lado y los caballos para otro. Y ese es el problema que tiene el ser humano. Bien. Por eso hay que aprender a guiar a los caballos. ¿Os dais cuenta? No se trata de quitar los caballos, sino de aprender a que los caballos vayan a donde yo quiero que vayan. Vamos a seguir en la mitología, ya que estamos en la diapositiva, aunque con esto para el día de hoy era suficiente, pero bueno, ya que estamos me gusta explicarlo un poquito más extenso. Tendríamos el siguiente elemento, que sería el más sutil, todavía más ascendido, en este caso Krishna, que sería el puente entre lo humano y lo divino. Toda la parte del carro, los caballos, el humano, en ese caso Arjuna, sería la parte humana, la parte densa, como hemos visto en la diapositiva anterior. Y aquí viene el puente entre lo humano y lo divino, sería Krishna. El siguiente elemento, último que nos faltaría, ¿cuál sería? El concepto de Dios. Cuando digo la palabra Dios, ya saben, no me estoy refiriendo a ese concepto religioso, todo eso. En metafísica de la formación explicamos bien lo que significa Dios, cómo funciona en el entramado y todo eso. Tú puedes poner la palabra que quieras. Dios, la fuente, el universo, la realidad, lo que te dé la gana. ¿Ves? Aquí está la banderita.
Ese sería Brahma. Esta es en la trilogía hindú, Arjuna, Krishna y Brahma. En otras hay otros nombres diferentes para lo mismo siempre. Una misma funcionamiento idéntico en la trilogía. En otros dibujos viene un ser en vez de una banderita, pero sería esa la idea. Entre lo divino y lo humano, un puente que te sirva como guía o como conexión. En este caso sería Krishna entre Arjuna y Brahma. Entonces vemos que esa parte egoica sería lo que conforman los caballos. Y se trata de que los caballos vayan todos juntos, al unísono, donde quiere el jinete. En esta imagen lo vemos. En esta imagen es una parte en la que ya el humano ha conseguido dominar todo esto y que les haga la realidad como quiere. Hay otras imágenes anteriores en las que ves a los caballos totalmente desbocados, uno para un lado, otro para otro. Eso sería el humano más, pues, con menos recorrido interior. Otra manera de verlo que también me encanta y que, si veis, va a tener totalmente correspondencia con la imagen hindú que acabamos de ver, es en El cuarto camino de Gurdjieff. Bueno, el libro El cuarto camino no era de Gurdjieff, es de Upensky, pero se basaba en la enseñanza de Gurdjieff. 4 cuerpos, como hemos visto antes, 4 elementos también, para una misma explicación. El ego estaría englobado en el segundo cuerpo, en los caballos, en los sentimientos, en los deseos. ¿Sí? Bueno, aquí, como digo, en metafísica, en la formación, vemos que la realidad se crea desde lo sutil a lo denso, todo eso. E insisto, la idea no es eliminar a los caballos. Si los caballos tiran del carro, si los caballos son los que más potencia van a tener para tirar del carro, ¿o qué pasa? ¿Que Dios se ha equivocado y ha puesto un elemento que no tiene que ir ahí? No, los caballos están para que tiren del carro. Si no, se tendría que bajar el jinete y él solito tirar del carro, sería mucho más difícil, mucho más esforzoso, etc. Se trata de que aprendas a guiar a esos caballos. Entonces, ni eliminarlos, ni negarlo y el ego no, ni fluir y lo que el ego quiera, que al final te van a llevar donde los caballos quieran. Si tú quieres ir a un resultado denso y acabas en otro resultado denso, ten cuidado de que no han sido los caballos los que te han dirigido a donde ellos querían. ¿Bien? Entonces se trata de aprender a guiarlos. Otra manera de verlo, a nivel más lógico, a nivel más occidental, con la metáfora del iceberg. ¿Bien? El iceberg, que se podría describir como la mente del ser humano encarnado, en mi caso como Mario, encarnado, mi mente sería el iceberg. ¿Bien? Ya sabéis que en cuanto más consciente, más a la luz, más se ve, más arriba, más externo, y en cuanto más inconsciente, más profundo y mucho más oculto. Que esto es lo que hemos dicho antes, de que el ocultismo lo que trata es de desvelar todo eso que está ahí abajo escondido. ¿Bien? Entonces, ¿qué es el ego? Realmente el ego es toda la mente. Todo el iceberg es el ego. En iniciación vemos cuál es el matiz para salir de esto. Luego daremos alguna clave muy importante. Pero al final, todo lo que haces es ego. Que no quiere decir ni que esté bien ni que esté mal. Se trata de que tú hagas tu camino interior para decidir a dónde quieres ir, que los caballos vayan a donde tú quieres, no a donde quieren ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de por sí, toda la mente es ego. Porque toda la mente es el conjunto de todas las experiencias pasadas, del transgeneracional, de lo que hemos dicho antes, ¿no? De toda esa información previa que tengo. Ahí me está conformando el ego. Que insisto, no es ni bueno ni malo. Lo único malo es que vivas la vida donde él te quiere llevar. Fijaros, si hemos dicho que todo el iceberg es mente, fijaros en la frase de Buda. Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado. Está fundado en nuestros pensamientos y está hecho de nuestros pensamientos. Esta es la primera ley metafísica. El todo es mente. Este concepto de Dios que decía antes, no pongas la palabra de Dios si no quieres, es mente. Toda la realidad es mente. Luego, toda la realidad es ego. Toda la realidad experimentada en tu encarnación es ego. Tienes que aprender a guiar al ego donde quieras. En esta visión del iceberg hay que entender que en cuanto más profundo,
más determinante para ti y menos lo vas a ver. En cuanto más profundo, tú más vas a dar por hecho que la realidad es así, que tú eres así, que las cosas son así, más oculto va a estar y mucho más te va a regir la vida. E insisto, este es el objetivo de todo el esoterismo, de todo el ocultismo, desocultar esta parte que está escondida y que te está dirigiendo la vida. Otra frase archiconocida de Jung: hasta que no te hagas consciente de lo que llevas en tu inconsciente, este último dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Bueno, las imágenes son las del oráculo. Las que conozcáis el oráculo de la consciencia sabéis perfectamente reconocer las cartas. Si te interesa el oráculo de la consciencia, puedes entrar en la web de arcaluz.es y trastear, que las cartas las saco de ahí, con las frases. Entonces, veis, se trata de desocultar lo inconsciente para aprender a manejarlo y que no me lleve donde quiera. Otra frase de Cristo tan importante al respecto de este tema: quien sea conocedor de todo, pero falle en lo tocante a sí mismo, falla en todo. ¿Veis? El autoconocimiento como primera base para poder acceder a una realidad decente. Y entonces entramos en una de las barreras más peligrosas que tiene la persona, precisamente la personalidad. Algo que está tan en el fondo del iceberg que te crees que es que tú eres eso, tú eres así, y que cómo vas a cambiarlo. Las imágenes que selecciono, ya sabéis que las selecciono por algo, con un mensaje que quiero transmitir. Y la personalidad es esa imagen que estás teniendo. Precisamente la etimología de persona, ¿cuál es? Máscara. La etimología de persona es máscara. Mis alumnos de la formación saben la importancia que le doy a la lógica de la etimología de las palabras. Lógica no en cuanto al funcionamiento racional, sino lógica en cuanto a conectada con el logos. Y la etimología de las palabras nos va dando unas claves universales bestiales. Y aquí en la personalidad lo tienes. La persona es la máscara. Y por eso es tan importante hacer el camino interior y realmente tan complicado liberarse de todo ese pasado. Evidentemente, si fuese fácil, la humanidad no estaría como está, ¿no? Eso es algo muy sencillo de ver. Si fuese fácil liberarse de toda esta personalidad, de todo lo que no me gusta, del ego, la humanidad iría bien. Y no hace falta que expliquemos cómo va la humanidad. Una de las principales trampas es la personalidad. Si me habéis podido ver últimamente, principalmente con Alex, cuando llevé las pestes del ego, aquí tengo, si os acordáis, que os enseñé el esquema y lo colgué por las redes sociales, las pestes del ego. Una de las pestes era la identificación. A esto me refiero. A que te identifiques, te creas, te pienses que esto es verdad, la personalidad. Y porque como tú de manera innata eres así, es que tú estás ahí. En iniciación vemos que tú no estás ahí. Luego lo voy a volver a repetir. Esto lo voy a repetir tantas veces que no estás ahí tú, ni siquiera en tu personalidad. Que tu personalidad sigue siendo un producto de lo que te ha pasado en el pasado a ti o a tu transgeneracional o cuando estabas en gestación, en el proyecto sentido. Y al final sigue siendo un personaje que se ha ido formando, pero que no es real. Es real porque tú le das la categoría de real. La iniciación te va a enseñar a ir más allá de la personalidad. Y sí, vale, ahí tendrás un primer proceso en el que tendrás que autoconocerte para ver tu ego cómo es de manera automática. Pero una vez que te autoconoces, trasciendes todo eso. Y ahora tú decides. No cómo soy, sino cómo quiero ser. Una persona que, por ejemplo, de manera innata sea muy nerviosa, que no se quede ahí, en que ya es nerviosa para toda la vida. A mí, para lo que quiero conseguir, por ejemplo, ser orador y dar charlas en público, ¿me conviene ser nervioso? No. Pues dirigirme a crear una realidad en la que yo no sea nervioso. ¿Y esto se puede hacer? No os penséis que la personalidad es la verdad absoluta y es para toda vuestra vida. Se puede modificar. Por tanto, una persona exotérica, os he dejado la palabra bien subrayada, exo, exterior,
Una persona que vive el camino exterior, este camino simplemente humano, este camino en el que te dejas llevar por el ego, eso es lo que le pasa. Que al final lleva una vida pesada, una vida lastrada por el ego. Y cuidado, y hago un matiz siempre, ¿eh? Aunque la persona piense que le va bien en la vida y sea feliz, habría que ver hasta qué punto eso es así realmente. Y no es simplemente que fuiste a por eso que te pensabas que te hacía feliz, que es lo que te dijo el ego, y una vez que lo tienes te diste cuenta que no era eso. Por eso he elegido esta imagen como el ego lastrante de tu realidad. Esta es la mayor advertencia que a las personas exotéricas, al menos yo les hago. Mucho cuidado con pensar que eres libre y con pensar que por el que yo quiero, es lo que yo deseo, es lo que a mí me gusta. Mucho cuidado con eso porque sigue siendo un programa automático previo del ego en el que no estás tú. Están las cosas previas que te han inoculado. Todavía nos queda para seguir avanzando en esta idea, para llegar a entender por qué lo que a mí me gusta no es que sea mío, sino que me viene dado. En esta diapositiva, sobre todo, lo que quiero es advertirte ante la idea de yo soy libre porque hago lo que quiero, porque todos esos argumentos que te va a tirar el ego para que sigas haciendo lo que él quiere. Bajo el yo soy libre, bien, qué curiosidad, ¿no? Que la población sea libre y hagan todos lo mismo. Todos del mismo equipo de fútbol. En otros países, no sé, aquí en España, al final son todos del Madrid o del Barça. Luego por ahí el equipo de la ciudad que sea más grande un poco también, pero todos Madrid o Barça. ¡Uy, qué libertad de elección, eh! Las ideologías lo mismo. Qué casualidad que la inmensa mayoría de ideologías son las que tenían la familia, los padres. En otro contexto, a lo mejor, si acaso, los amigos. El equipo de fútbol pasa lo mismo. ¡Qué libertad! Casi todo el mundo es de la ideología o del equipo de sus padres o de su familia. ¡Oh, menuda libertad! Yo me acuerdo de pequeño, pero ya tenía criterio, unos 16 años o por ahí, que decidí dejar de seguir los equipos de fútbol que me decían. Mi familia me decía que el Atleti, que aquí cerca de Madrid pues es un equipo seguido. Y luego, por otros lados, me decían que el Madrid. Pues cuando ya tuve criterio propio, pensé, pero ¿y por qué yo tengo que ser del equipo que me digan? Si no me gusta, y decidí ser del equipo que realmente me gustaba. En ese contexto fue del Villarreal. Claro, si yo voy a gastar tiempo de mi vida en ver partidos de fútbol, ¿para qué voy a ver unos que no me gustan? Entonces me decidí hacer del Villarreal. ¿Qué ocurrió? Que ya saltó las alarmas de todo el mundo. ¿Y cómo es que eres del Villarreal? Pues es que si eres de allí, pues qué cosa más rara, como tú siendo de Guadalajara y no teniendo familia eres del Villarreal. Años después, cuando me dejó de gustar el Villarreal y me gustó encima un equipo alemán, el Borussia Dortmund, lo mismo. ¿Y cómo eres de un equipo alemán? ¿Y cómo no sé qué? ¿Y cómo no sé cuánto? ¿Veis? ¿Veis esa supuesta libertad que tienen y no saben salirse de lo que les han dado previamente? Ahí os he puesto unos cuantos ejemplos. Los síntomas familiares lo mismo. Qué libre eres, heredando todos los síntomas que ha tenido tu familia. Madre mía, qué libre eres. Y un ejemplo práctico que siempre pongo es ese hombre que tantas veces me dijo que él era muy libre y que muy libremente decidía no tener hijos. Y evidentemente, ya estáis sabiendo, veis un poco más allá, son todas sus creencias limitantes. Constantemente a mí me describía a los niños como una pesadez, una pérdida de tiempo, un saco de problemas. Cada vez que hablaba de un niño era para una connotación totalmente negativa. Menuda libertad, ¿eh? Yo ahí realmente le proponía, para que seas libre, la única manera de que seas libre al respecto de decidir tener un hijo o no es, para que tengáis ya experiencia en el camino interior, vaciarse. Te tienes que vaciar de todas esas creencias negativas que tienes y cuando lo consigas, estarás en el momento de decidir ya libremente si quieres ser padre o no. Mientras tanto, tú eres como el dibujo, ¿eh? Alguien que sigue una zanahoria. Mientras tu ego tenga etiquetado niño igual a problema, hijo igual a pérdida de tiempo, hijo igual a complicaciones, hijo igual a noches sin dormir, hijo igual a problemas,
mientras tú tengas esas creencias, tú no vas a querer ser padre. ¿Dónde está la libertad ahí? Entonces, insisto, este es el principal peligro para el ser humano. Pensarse que es libre, porque de manera innata ya son sus creencias. ¿Esto qué produce? Produce que tú no estás. La inexistencia. Este es el concepto capital de la iniciación. Y este es el concepto capital por el que tú te has encarnado en tu vida. Para hacerte presente, para aprender a salirte de la cárcel del ego y realmente llevar tu vida. Y no que te la lleve el ego donde tú no estás. Insisto, ¿cuántos ejemplos de personas que tienen la familia, tienen el dinero, tienen lo que sean, y simplemente se han dedicado a seguir el piloto automático del ego? Y en cuanto les preguntas a nivel un poquito más profundo y les insistes y les rascas, lo que pasa es que no quieren entrar, evidentemente, no es lo que querían y están vacíos, están inexistentes. Toda la iniciación se va a dirigir a curar esto, a que tú te hagas presente, a que tú estés en tu vida y no que esté el ego guiándote la vida como quiere. Esto es la base del camino interior. Os he puesto el símbolo de Arcaluz porque todo lo que por mi parte hago desde Arcaluz es esto. Ya sean formaciones, ya sean consultas, es hacer el cambio de ese camino exterior que por mucho que al principio te parezca muy bonito y sobre todo te va a parecer muy cómodo y fácil, eso desde luego, te va a llevar a donde te va a llevar. Y el día que desencarnes, hoy no vamos a hablar de la desencarnación, pero el día que desencarnes te vas a dar cuenta del tremendo error que has estado siguiendo toda la vida. Y no estoy hablando de resultados densos, ¿eh? No estoy hablando de tener o no dinero, tener o no pareja, no hablo de eso. Hablo simplemente del desde dónde yo estoy viviendo mi vida. Y desde el camino interior, ir justo ahí, a hacerte presente, a hacer ese cambio de desde dónde en la vida. Ese cambio en la manera de vivir. Para que tú realmente vivas tu vida y no te la viva el ego. Esto es realmente en lo que se basa el camino interior. El esoterismo, el ocultismo, la iniciación, diferentes nombres para la misma idea. Gracias a un buen camino interior, vas a adquirir la comprensión universal, realmente de cómo funciona el universo. ¿Cuántas veces he visto personas que han hecho cursos de metafísica para luego seguir viviendo igual y seguir sin darse cuenta de por qué se enferman, de por qué se les avería algo, de por qué no consiguen algo en su vida? Entonces, tanto curso de metafísica, ¿para qué? Gracias al camino interior vas a poder vivir en una perspectiva interna, desocultando el ego, siendo capaz de trascender esos límites que te tiene puestos, llegando a vivir una vida plena, plena de existencia, en los que, y ahí tienes la pista, el enemigo, por así decirlo, es el ego en cuanto a que te dirige la vida. Y en este caso, el enemigo es el otro. El otro tanto externo, esos paradigmas de fuera que me dicen la verdad absoluta, que me dicen lo que yo tengo o no que hacer, lo que a mí me o no me hace falta, cómo tengo que vivir mi vida, o el otro en su visión interna, que esto sería el ego, sustentado en las creencias, en las etiquetas que he hecho de la realidad, diciéndome para mí qué es mejor, qué debo hacer, todo eso de manera egoica. Entonces, de lo que se trata en el esoterismo es de desocultar ese programa implantado por el otro, que aunque a mí me parezca que es mío, porque lo tengo innato, no quiere decir que sea mío. Me vino de la gestación, me vino del transgeneracional, me vino de cuando ya nací, me vino de alguna experiencia que tuve de pequeño. El otro externo o el otro interno. Para llevar tu vida presente, o lo que le pasa a la mayor parte de la humanidad, ya lo ves, todos haciendo lo mismo, ¿eh? Qué libres que son, todos a ver Netflix, todos a meterse a TikTok, todos a... Que quede claro que no es que esté mal TikTok o Netflix, ¿eh? Es el desde donde yo estoy haciendo las cosas. Vida presente o vida ausente. El programa implantado por el otro
Por ejemplo, el otro externo, las religiones, las ideologías políticas, las normas familiares o lo que te viene del transgeneracional, el otro en forma de pareja, el otro en forma de, pues eso, de equipo de fútbol o de nacionalismos, o de lo que me han dicho que es el amor y tengo que seguir una idea de amor que porque me han dicho que es así, el bien común, todos esos ejemplos que os pongo ahí. ¿Qué pasó? Que hubo un momento en el que tú no decidiste acogerte a esto, pero lo hiciste de manera inconsciente. Insisto, por el transgeneracional, por la gestación, porque eras pequeño, o porque aunque seas adulto no sabes cómo defenderte ante esto. Pongo siempre algunos ejemplos muy sencillos. Una persona racista. Un niño racista, si se crea en una familia en el que el mensaje constantemente es los negros son los malos, los negros hacen todo lo malo del mundo, mira a ese negro como ha hecho esto malo, mira tal, los negros tienen la culpa de todo, y una serie de ideologías, de creencias y de pensamientos constantes en el niño que no tiene manera de defenderse, ese niño cuando crezca, ¿cómo va a ser? Pues un racista. Y dirá, no, es que son mis creencias, son mis ideas, son mías. Yo soy así porque yo lo decido. Se lo inocularon en algún momento y está viviendo un piloto automático. Donde he puesto un ejemplo de racismo, podéis poner el que queráis, ¿eh? A mí me parece muy bien los equipos de fútbol. Se ve muy fácil, como al final prácticamente todo el mundo es del equipo de su familia. Y el que no lo es quizás sea del de sus amigos. Pero un equipo propio como tal, porque yo lo he decidido porque a mí me gusta X, eso prácticamente no lo he visto nunca. Con la política lo mismo, los nacionalismos lo mismo, etc. Y el programa implantado por el otro interno. Este sería ya por mi experiencia personal interna. Esos miedos, esas vergüenzas, todo lo que me ha pasado a mí a nivel interno. Un ejemplo. De pequeño estaba hablando en clase y de repente una cosa que dije se rieron todos de mí. Y ahora de mayor me da miedo hablar en público, pero claro, te diré, no, es que yo soy así, yo soy introvertido, es mi manera de ser y estoy a gusto. Claro, eres así porque tuviste una experiencia que te ha programado en que hablar para los demás es peligroso porque se ríen de ti, así que ahora no hablo para los demás, me quedo metido para adentro y claro que estás a gusto, porque estás dentro de tu zona de confort, dentro de tu cárcel, donde el ego no te va a poner ningún pero. El ego te va a poner los peros cuando quieras salir de esos límites. En este caso, hablar en público. Entonces, este programa implantado por el otro, este programa que toma forma egoica, lo que va a hacer es trazarte un círculo represivo. Ponerte unos límites que por supuesto tú no vas a ver, porque todo esto es inconsciente. Esto que quede claro, no es así de fácil. Yo aquí lo estoy explicando muy sencillo, pero como siempre digo, si es sencillo, la humanidad no estaría así. Todo esto que es inconsciente, lo tienes oculto dentro de ti, te forma una cárcel, un círculo represivo del que no sabes salir. Vamos, incluso te diría que ya simplemente el hecho de desear salir ya sería una buena noticia. El humano ni siquiera desea salir del círculo. Y para los poquitos que desean salir, les es muy complicado. Esto en vez de círculo, llámalo también cárcel. Una cárcel. Una cárcel formada por todos esos nos, esos límites que el ego ya tiene conformados y que no te va a dejar que salgas de ahí, de la zona de confort. Y se forma una cárcel que se torna real porque tú la haces real, no porque lo sea. ¿Cuántas veces en la formación o en las consultas, cuando hemos derribado creencias y nos del ego, la cárcel se ha disuelto y la persona ha podido salir? Bueno, esto sería la mejor noticia del mundo. Normalmente la cárcel se amplía, no es que se disuelva así de golpe de un día para otro. Se va ampliando, te va permitiendo más rango de libertad. ¿Dónde está la clave? Que no te creas que es una cárcel real y que entiendas que es cárcel en cuanto a que sigues al ego. Pero que realmente tú puedes salir si lo decides. Sí, te costará más, te costará menos, va a depender del camino interior que hagas, pero al final acabarás saliendo. Si siempre te diriges y no te detienes ante los nos del ego.
que, como insisto, es ilusoria, pero es difícil de ver, porque está interna dentro de tu inconsciente. Pero se puede salir. Y sobre todo lo que quiero que os quede claro es que toda esta cárcel, al final, todo este ego, siempre está conformado por un programa que te ha implantado el otro. Que no te creas que estás tú ahí, que porque tengas estos gustos, porque tengas estos deseos, es que estás tú ahí. Lo que tampoco quiero decir que no hagas las cosas que te gusten, que no es llegar a ese extremo. Hay una línea entre seguir al ego o no, y cuando tengo que hacer lo que me gusta, que hay veces que también se hace. Pero para algunas otras cosas, a lo mejor no tengo que hacer lo que me gusta. O a lo mejor tengo que hacer algo que me da mucho miedo para disolver la cárcel del ego. Lo importante es entender que todo lo egoico me viene del otro. Absolutamente todo. Y en iniciación vemos que lo único propio es, una vez que tú has hecho el camino interior, de lo que tú te decides apropiar. Fíjate, esta es la clave. Lo que tengo innato en piloto automático jamás es mío. Una vez que yo hago un viaje interior con un arranque bifásico, que luego lo vamos a ver, yo ahí ahora decido apropiarme de lo que sea. Entonces lo hago mío. Tanto si era innato como si no era innato. Un ejemplo que os he puesto siempre en las charlas públicas que doy es, por ejemplo, ante ir al plató de Alex, se me entramaban resistencias. Los billetes del tren no me dejaba comprarlos. ¿Ves? Ahí hay un adonde del otro automático. El ego no quiere que vaya. Y ahí hago el viaje interior. Ah, porque no me quiero exponer a hablar en público. Todo ese viaje interior. Una vez que disuelvo eso, me apropio de querer ir, me apropio de hablar con calma, me apropio de lo que a mí me interesa para mi resultado, y efectivamente, ahora ya cuando voy al plató de Alex, ya no se me traba en la materia el comprar los billetes de tren. Ahora ya los puedo comprar a la primera y sin dificultades. ¿Sí? ¿Entiende como ejemplo práctico? Si no, luego me planteáis las dudas. Aquí te dejo una de mis frases favoritas de Deepak Chopra y que refleja muy bien hasta qué punto vas a seguir dentro de la cárcel del ego. Te dice Deepak Chopra, cada vez que sientas la tentación de reaccionar de la misma manera, pregúntate si quieres ser un prisionero del pasado o un precursor del futuro. ¿Ves? Si vas a repetir lo mismo o vas a hacer algo diferente. De hecho, fíjate, no me quiero enrollar, voy a dar solo una perla etimológica. Presente. En el presente está lo está lo previo. ¿Ves? Tu presente es lo que ya tienes automatizado previamente. Una perla etimológica. No me quiero adentrar más en esta cuestión, que si no se nos alarga mucho la clase. Vuelvo a insistir, por tanto, en este cambio de paradigma, en este cambio de desde dónde estoy viviendo mi vida. Para, de un camino exterior, pasar a un camino interior. Esta ha sido realmente la enseñanza matriz de todos los grandes maestros, desde Cristo, a Buda, a Mahoma y al resto, a Sócrates, a Aristóteles, a Platón, a todos los que conozcas y a todas las grandes culturas. Todo Oriente, los mayas, los incas, los aztecas, africanos con Egipto a la cabeza, etc. Entonces, ahora ya llegamos, una vez que hemos visto la parte teórica, a la pregunta clave, que ya sé que me la vais a hacer, porque la hacéis siempre y es lo normal, ¿eh? O sea, es la primera duda evidente que le viene a la persona. Si ya hemos visto que el ego es esa actuación en piloto automático a nivel inconsciente, los automatismos que yo ya tengo adquiridos innatos dentro de mí, la pregunta clave ¿cuál es? ¿Y cómo sé si actúo desde el ego o no? Fijaros que esto no solo es la primera pregunta, que hay alumnos que después de tantos meses vuelven a preguntar lo mismo. Acabamos de tener una clase de prácticas en la cual un alumno que lleva ya 7 meses ha vuelto a hacer esa pregunta. Ha planteado un caso que ha tenido él, su conducta, lo que ha hecho, y ante eso, ¿y cómo sé si actúo desde el ego o no? ¿Veis? Y eso que llevamos ya 7 meses de profunda formación. Es decir, que al final, el camino interior, si fuese tan sencillo, la humanidad iría bien y que simplemente es
decidirte a seguirlo y con la experiencia todo te va a ir siendo desvelado y dado, como demostraron los grandes maestros. Antes de responderte a esa pregunta, te quiero poner pues, un simple ejemplo, como es el de Buda, pero fíjate lo que significa Buda en sánscrito, iluminado. ¿Y cómo te describe Blavatsky en su glosario teosófico qué es estar iluminado? Fíjate qué clave, ¿eh? Destruir enteramente la esclavitud de los sentidos y de la personalidad. ¿Ves? Justo lo que estamos hablando hoy. Y en los sentidos puedes englobar también a las emociones, a todo ese imaginario de lo que percibes también, y a la personalidad. Entonces, para hacer este camino interior, destruir todo eso. Ese sería el proceso de vaciado, que en algunas otras masterclass también lo habéis podido ver. Si no lo habéis visto, os animo a que en el canal de YouTube lo miréis. El vaciado es la parte clave en este aspecto. Quien ya tengáis más experiencia, sabéis que la palabra nirvana significa eso, vaciar. Por eso toda la enseñanza de Oriente se dedica a alcanzar el nirvana. No porque el nirvana sea un estado en el que yo ya me he iluminado y ya estoy. No, porque nirvana significa vaciado. Y sin vaciado nunca vas a salir de la cárcel. ¿Vaciado de qué? De toda esa parte egoica. De todas esas creencias, esas ideas, esos pensamientos y esas percepciones de la realidad que yo me pensaba que eran así, que me montaban en una cárcel, pero que era ilusorio. Todo esto, evidentemente, en el curso que demos en agosto, luego os voy a explicar un poquito, que he preparado, lo vamos a ver más profundamente. Hoy en una masterclass, pues evidentemente llegamos hasta donde llegamos. Entonces, ¿cómo sé si actúo desde el ego? La pregunta clave. Hay una respuesta muy sencilla y que te puedes aplicar para siempre. Siempre actúas desde el ego. Que no te quepa ni la menos de las dudas, te lo aseguro. Te lo aseguro totalmente. Siempre actúas desde el ego. Porque siempre actúas en piloto automático. A no ser que tú hagas un viaje iniciático de camino interior, de replanteamiento de la situación, quitando el imaginario, vaciándome de todo eso que percibo que no es así, viendo luego realmente lo que quiero, bueno, pues todo ese viaje interior, que hoy no me da tiempo a explicarlo aquí, a no ser que hagas eso, siempre actúas desde el piloto automático del ego. ¿Y qué advertencia plus te doy? En cuanto más cómodo te encuentres con la decisión, más de ego es. Que no quiere decir que sea ni bueno ni malo, ¿eh? Que no quiero decir que todo en la vida tienes que hacerlo al contrario de lo que te guste. No es eso. Pero sí que pongo mucho la advertencia porque sé que el ego con eso te engaña mucho con que hagas la vida que más te gusta. Bueno, pues a lo mejor en alguna circunstancia no es lo que tienes que hacer. Eso ya habría que verlo en cada uno. Entonces, ante la respuesta siempre, en piloto automático siempre actúas desde el ego. En iniciación, ¿qué vemos? Que lo obligatorio, innegociable, indispensable, sí o sí, es hacer un arranque bifásico. Hoy no vamos a ver lo que es un arranque bifásico. Simplemente te resumo. Resetear la situación y empezar de cero. Analizar la situación y empezar de cero. En iniciación ya sabes cómo tienes que hacerlo. Tienes que considerar unas cosas, ver qué es lo que quiere, bueno, todo ese proceso que hay que hacer. El arranque bifásico que con experiencia y práctica cada vez lo vas a hacer mejor, más rápido, lo vas a tener más automatizado. El hacer el arranque bifásico, en el que siempre hay una autolectura continua de lo que me está pasando a mí en la vida, en las escenas de mi vida. Y que mediante la calma y la constancia cada vez lo voy haciendo mejor. Cada vez voy sabiendo mejor cuándo es el ego el que me está engañando, montando unas películas y llevándome donde quiere, o cuando realmente estoy decidiendo haciendo un camino interior. Pero cuidado, te advierto, si no haces el arranque bifásico, siempre es el piloto automático del ego. Y eso hay veces que incluso no lo parece, ¿eh? Hay muchas veces que dices, no, hombre, pero no estoy actuando desde el ego. Tranquilo que nos sentamos a verlo y ya vas a ver cómo sí. El piloto automático siempre se actúa desde el ego. Insisto, que no quiere decir que esté ni bien ni mal, ¿eh? Y que la conducta no tiene nada que ver con que esté bien o mal. Entonces, el arranque bifásico, que os he resumido, que es resetear la situación, es decir, bloquear a donde me quiere llevar el ego. El a dónde del otro, esas siglas, es a donde me quiere llevar el ego, donde me quiere llevar el otro.
bloquear a donde me quiere llevar el ego y empezar corregido. Que sí, que habrá veces que coincida con eso, pero muchas otras veces no. Eso ya es una lectura individual e interna de cada uno, que aquí no puedo dar arquetipos comunes porque el único arquetipo común es hacer el arranque bifásico como tal. Y aquí viene la gran advertencia, que tú no estás en escena si no haces el arranque bifásico. Está el automatismo del ego. Espero que se esté comprendiendo bien a qué me refiero con que tú no estás y que está el ego. Esa persona, mira, os voy a contar un ejemplo muy sencillo. Además, en la formación enseño un vídeo que se llama ¿Y para qué?, que es muy potente. Si a alguien le interesa que me escriba al correo y se lo mando. Un ejemplo práctico, muy sencillo. Os voy a contar, sin poner nombres, ni datos, ni nada, un arquetípico empresario que tiene una pequeña empresa, que hay tantos, estoy pensando en uno real, pero hay tantos, en el que está reventado a trabajar de sol a sol y más trabajo para ganar más dinero. ¿Ves? ¿A dónde el otro? Ganar dinero. Sí, ya lo sé, para sentirte más tranquilo, más seguro, para darle lo mejor a tus hijos, todo eso. Pero llega un punto, y en el caso real que estoy pensando, y en alguno más, lo veo, que ya no es cuestión de dinero, si ya tienes de sobra. ¿Por qué no contratas 2 empleados más que permita que tu empresa vaya mejor porque vais todos atufados de trabajo y no llegáis? Y que te permita que tú estés tranquilo, porque estás, y insisto, esto es un caso real, estás reventado, disgustado con tu vida, tratas mal a la gente, le hablas fatal, de lo reventado interno que estás. Y todo es porque tienes tanto trabajo que donde tú antes llevabas una vida cómoda, más tranquila, como tú querías, ahora no. Y a donde te está llevando el ego porque te piensas que el dinero, lo que sea, al final, ¿para qué quieres tanto dinero si estás reventando la vida? Ni tienes tiempo para disfrutarlo, ni estás siendo capaz de llevar una vida calmada y vivir relajadamente. Entonces, ¿ves cómo no estás? Seguro que a poco, que raciones un poco, o contratas 2 personas más, o incluso te diría, ganas un poco menos de dinero. Que te aseguro que el dinero, el día que desencarnes, no te lo vas a llevar. En cambio, el haber vivido tan reventado y tan mal, eso te va a pasar secuelas en la desencarnación. Te lo aseguro. Entonces, con eso me refiero, tú no estás. Al final te va dirigiendo la vida al ego donde él quiere. Y esto es el camino interior, el camino iniciático. Debes aparecer tú en escena. Para eso te el arranque bifásico. Tienes que aparecer tú. Si no, no estás. Está tu piloto automático. Está la personalidad, la máscara. Que te insisto, de verdad que no estás. Por eso pongo tanta advertencia. Por eso pongo tantas señales de peligro. Que no estás. Cuidado con pensarte que estás. Que tienes que hacer el arranque bifásico. E incluso cuando comiences todo este viaje interior, al principio todavía te faltará experiencia para tener destreza en hacer el arranque bifásico bien. O sea que ni siquiera al principio te diría, estate tranquilo con que con hacer el arranque bifásico ya lo tienes. Siempre mucha advertencia. Tienes que aparecer constantemente. Y lamento comunicarte, y aquí llega la noticia solemne, que el ego no se toma vacaciones, no se jubila, no tiene los fines de semana libre. Lamento mucho decirte que el acto de presencia es siempre, para toda la vida. El camino interior es para toda la vida. Toda la vida tienes que aparecer. Muy contrario a lo que te ha enseñado, que encima es mentira, de lo que hizo un día Buda, que se iluminó y ya está iluminado para toda la vida. No funciona así y no fue así. No existe una iluminación instantánea en el que ya estoy, he alcanzado el lado iluminado y ya estoy para toda la vida. No, no. Toda la encarnación requiere que hagas acto de presencia. Y bueno, aquí en la lógica del arranque bifásico, lo que os he comentado otras veces, primero vaciar para luego rellenar. La clase de hoy no tiene que ver con el vaciado y no me voy a meter ahí. Un pequeño ejemplo, que tampoco quiero adentrarme mucho, pero sí que quiero que conozcáis lo que realmente de manera esotérica es la yihad. La yihad exotérica de camino exterior es lo que hace la religión de empezar a matar gente. En nombre de la religión y en nombre de Dios. Nosotros no hablamos de eso. Desde la iniciación y su origen etimológico y su origen iniciático realmente, la yihad siempre es un combate interno.
Os he traído algunas pinceladas de Wikipedia para que veáis que hasta incluso en Wikipedia hay tintes de esoterismo. Ya lo sé, no es muy profundo, se desvienen algunas cosas, pero bueno, para que veáis que incluso en la Wikipedia tienes tintes de esoterismo. La yihad es el combate interno, conmigo mismo. Ahí tenéis continuación de la yihad en Wikipedia. Y os he traído la frase de Sun Tzu para mostrar esto. El mejor de los guerreros nada tiene que ver con la guerra, ni de pelear contra otros. Su lucha debe ser interna, porque su peor enemigo es su propia mente. ¿Veis? El ego. El ego es el que es la mente. La parte de la mente densa encarnada. ¿Veis? El combate no es hacia afuera. Bueno, en el camino interior está la primera premisa, ¿no? Dejar de hacer combate hacia afuera. Eso de que la culpa la tiene el presidente del gobierno, la pareja, la familia, la mala suerte, porque me pasa esto. Por eso os traigo el concepto de yihad, para que veáis cómo realmente toda la iniciación y toda la encarnación gira en torno a hacer la guerra interna. Y sí, el guerrero es despiadado, y tienes que ser despiadado con tu ego. Lo que no quiere decir que lo aniquiles, que lo ignores, no, no es eso. Pero despiadado en cuanto a que no le des ni un milímetro. Y te lo digo por experiencia, lo veo constantemente. En cuanto le das un milímetro al ego, ya te la ha liado. Y de un milímetro te saca 3 kilómetros. Por eso hay que ser implacable en la yihad, interior. El combate es interno. Aquí tienes otras frases. Recordad que si las frases las elegí para el oráculo es porque son muy, muy, muy potentes a nivel de sabiduría milenaria. El ideal está en ti. El obstáculo para su cumplimiento también. ¿Ves? Tú tienes la clave. Ni tus peores enemigos te pueden hacer tanto daño como tus propios pensamientos. Otra vez remite a lo interno, a ese combate interno. Nada puede herirte a no ser que le confieras ese poder. Tú decides a qué le das poder para herirte o no. No es algo exterior que te hace, que te hiere, porque claro, eso es así, y a todo el mundo le hiere. No, no, no. Eres tú el que le das el poder de que te hiera. Entonces, para ir cerrando, te vuelvo a hacer esta pregunta. ¿Quién vive tu vida? No es para que me la respondas ahora mismo. Es para que te la lleves estos días, no a la cama, que entonces a lo mejor ni duermes, pero sí que tengas una semana al menos de un camino introspectivo. No se reduce a meditación, ¿eh? No hace falta hacer meditación, no tiene por qué ser eso. Puede ser mediante meditación o cualquier otro camino que a ti te parezca bien. Pero que al menos te plantees, ¿y quién está viviendo mi vida? ¿Realmente estoy viviendo la vida que quiero llevar? ¿Que a nivel profundo quiero llevar? ¿Me estoy dedicando a lo que me quiero dedicar? ¿Hago lo que creo que es correcto y debería hacer? Pero no porque me venga como una verdad de fuera, exterior, que me digan que lo bueno es esto y lo otro, sino porque realmente es lo que siento que de corazón que tengo que hacer. ¿Estoy en ese punto? Si no estás en ese punto, desde luego, como guerrero implacable, yo te animo a que no te quedes ahí. Y el camino interior no se reduce a que lo hagas con Mario en la formación que ahora te voy a presentar, ¿eh? No se reduce a eso, ¿eh? Mario no es el único que hace esto. E incluso Mario cuando empezó solo como supo. Lo que te animo es a que lo hagas. No sé cómo, pero que lo hagas. Ese camino interior para que tu vida la viva tu alma. Y el día que te desencarnes realmente te lleves los aprendizajes que tenías que llevarte. El aprendizaje matriz para todo ser humano, trascender la cárcel del ego. Aquí te presento, por si el camino interior quieres probar a hacerlo conmigo en Arcaluz, he creado un curso para agosto. Te voy a ser sincero, a gusto del ego. Es decir, cortito, facilito, baratito, sencillito. Ya más no te lo puedo reducir, te lo prometo. Quiero que al final que veas todo lo importante del ego, y al final son muchas cosas. Te lo he reducido a 10 clases, ya más 10 clases durante agosto, para que aprendas a hacer todo esto, para que aprendas a crear tu realidad, llevando al ego a donde realmente el jinete quiere. Esta es la enseñanza matriz de toda la encarnación y de todos los grandes maestros.
un curso en el que aprender todo lo que estamos haciendo. Dejar de ser esclavo del ego, encontrarte a ti, quitarte esa personalidad, esa máscara y encontrarte a ti. Atrévete a hacerlo. Además, con la profundidad que siempre le doy a las cosas. Vamos a hacer un curso lo más light que puedo, pero eso sí, cierta profundidad que creo necesaria, sí. Y al final, para vivir como los grandes maestros nos enseñaron. Y la última advertencia, que creo que durante toda la exposición ha quedado claro, para alcanzar una libertad que sea verdadera y que no sea la que el ego te cuenta. Bien, si te apetece tener más información sobre el curso, ahí en la web puedes mirar mejor. Te metes en arcaluz.es y en el apartado que pone curso del ego, ahí tienes la información. Bien, me puedes escribir también al correo si quieres. Yo estaré muy gustoso porque te aseguro que es lo que más me ilusiona en la vida y más me entusiasma. Enseñar a la gente a vivir en plenitud divina, a seguir ese camino de divinidad que nos han enseñado todos los grandes maestros y, en definitiva, a ampliar esa cárcel que cada uno tiene trazada con su ego. Ahora, bueno, aquí os he dejado la estructura. Esto lo tenéis en la página web, ¿eh? 10 clases, la idea principal de cada clase y aquí los objetivos del curso. Que los más destacados son dominar la mente. Esto al final es aprender el uso mental. El día que te desencarnes, lo más importante va a ser eso, que tú aprendas a dominar la mente. Ten en cuenta que la ley metafísica más profunda es el universo es mente, todo es mente. Por eso es tan importante el dominio mental. Y lo otro más destacado es desocultar el ego y dejar de que el ego te lleve la vida y tomar tú las riendas. Sin más, muchísimas gracias por acompañarme en esta exposición. Muchísimas gracias por asistir y espero que te hayas traído un buen paquete de preguntas y de dudas a nivel práctico para que la veamos. Simplemente por mi parte, animarte, y de verdad te aseguro que es lo único que importa en la encarnación, a seguir el propio camino, a aprender a trascender la cárcel del ego. El resto da igual, las cosas densas dan igual. Lo que sí que importa es la ética y el desde dónde yo estoy viviendo mi vida. Muchas gracias y ahora os toca parte práctica, preguntarme las dudas que tengáis. Que espero que sean muchas y que no os dé vergüenza y que el ego no os trace a la cárcel de no preguntes. Preguntar, a ver si se van a reír de mí, a ver si me voy a confundir, a ver si la pregunta que voy a decir es una tontería, uy, qué vergüenza me da. Todas esos barrotes de la cárcel que el ego te traza, que es lo que hemos estado viendo, ¿vale? Así que, porfa, quien quiera preguntar, que se habla al micro y pregunte. Como siempre digo, queda claro que soy un profesor magnífico porque queda todo claro, no hay ninguna pregunta, se ha entendido todo perfectamente. Venga, alguien que se anime, estoy seguro que tenéis preguntas. Vale, a ver, ¿por qué el yo se divide en muchos yo? Claro, aquí, como lo has escrito por el chat, entiendo que a lo mejor puede ser que no puedas abrir el micro y hablar, pero puede ser que te dé vergüenza hablar. Entonces, claro, te lo digo porque aquí tendrías que explicarme un poco más a qué te refieres, porque si no te voy a soltar una respuesta al bulto y a lo mejor no es a lo que te refieres. Entonces, o bien por audio o si no, escríbeme dándole un poquito más de especificidad a la duda. ¿Por qué el yo se divide en muchos yos? Se me ocurre, por ejemplo, trastorno múltiple de personalidad. Al final, son diversos cuentos que te monta el ego. Para según qué situaciones, el ego elige esto, el ego elige lo otro, el ego elige este discurso, el ego elige otro discurso. He comenzado a responder, pero ya te digo, si me estoy desviando, me corriges. Entonces, según lo que al ego le interese, te va a contar una cosa u otra. Va a tomar la apariencia, la personalidad de una cosa u otra. Siempre todo en base a lo que el ego quiera conseguir. Si el ego quiere conseguir
X resultado y para eso le conviene ser tímido, va a tomar la personalidad de tímido, va a hacer que tú seas tímido, que te va a montar toda la malla y la ilusión para que tú seas tímido. Pero si dentro de un mes lo que le interesa es conseguir un resultado por el cual es importante ser extrovertido, ya te va a montar toda la película para que tú seas extrovertido. A ver, luego es que hay que ver en cada persona, esto es lo que os digo siempre. Al final el universo, aunque tiene ciertas directrices generales, luego cada persona por sí misma es otro universo aparte. Y hay cosas que rigen para todos por igual, pero luego hay cosas que en lo individual hay que ver. Entonces, si no he entendido mal el por qué se divide en muchos yo, sería un poco lo que te digo. Dependiendo de lo que el ego le interese, va a adoptar una apariencia, una personalidad, un camino por el que llevarte. Si te he respondido bien, aunque sea un no o algo, si no, dame algún otro matiz. Y además, si nadie va a hacer otra pregunta, yo sigo hablando y añado algún ejemplo con respecto de esto. Así que mientras alguien hace otra pregunta, voy a poner un ejemplo práctico. Hablaba un día con una persona que me decía que podía estar, no era seguro, catalogada como trastorno múltiple de personalidad. Y le hice ver que al igual que ocurre con el TDAH y con otras cosas, no es que eso exista así, porque sea una verdad exterior que funciona así, no. Sigue siendo un etiquetamiento que te ha dado un paradigma, que te ha dicho que eso es trastorno de personalidad múltiple y que tienes un problema y que es una conducta problemática. Pero lo que le quise hacer ver a la chica es, bueno, descríbeme qué es tener trastorno de personalidad múltiple. No me acuerdo justo las palabras que me dijo, evidentemente, pero al final lo que le hice, la pregunta que le hice es, ¿y qué diferencia hay entre eso que me estás contando y, por ejemplo, tu madre, que vino la madre con ella en ese día, tu madre cambiando de opinión un día sí y otro también? ¿Cuántas veces las personas cambian de opinión? Ay, es que quiero esto. Ay, no, pero es que también quiero esto otro. Ay, pero es que si tuviese... Y llega alguien y te dice, tienes trastorno múltiple de personalidad. Bueno, pues un etiquetamiento que te han hecho. Pero simplemente es eso. Diversos discursos del ego para según qué situaciones. Venga, si no me dices nada, Mario, gracias por la pregunta y considero respondida. Ah, vale, aquí me has escrito más. Vale, a ver. Sí, mira, estoy por emprender un negocio y por mis resistencias me he estado doblando mis ojos, vale, y mi cuerpo, muy bien. Mi yo emprendedor me dice que es parte de mi propósito por el momento emprender, pero mis creencias de un yo encrucijador me dice que no me van a... Vale, ahí lo tienes. O sea, está fenomenalmente descrito. ¿Ves? Por un lado, tu alma tiene claro emprender, pero tienes montada una cárcel de que, en este caso has dicho, que no te van a comprar el servicio. Y ahí entras en la dialéctica. Entonces, los caballos no quieren ir. A ver, aquí también quiero dar un matiz. Para ver todo esto en este caso con Mario, tendríamos que hacerlo más desarrollado, ¿eh? Porque, por ejemplo, fijaros, de lo que ha dicho, la única creencia que me ha dicho es que cree que no le van a comprar su servicio. Pero realmente, él no emprende por eso. Yo en principio no creo que sea la causa profunda por la que él no emprende. Ahora estoy hipotetizando, esto habría que hacerlo con Mario a solas y con un camino interior desarrollado. Yo en principio, la creencia por la que él no emprende no creo que sea esa en concreto, aunque esa evidentemente le moleste. Pero si fuese esa, perfectamente podría emprender. Yo lo que le plantearía a Mario es, ¿hay alguna otra creencia un poquito más elaborada o más profunda o más escondida que es el motivo real por el que no emprende? Me voy a ir explicando. Disculpad que sea tan profunda, me gusta hacer las cosas bien y que lo entendáis de manera extensa y bien vista. Fijaros, que realmente yo emprenda y no me compren mi servicio, tampoco pasa nada. El ego tampoco es que tenga muchas resistencias de eso. Ahora, os voy a dar ejemplos, ¿eh? No quiere decir que sea la creencia de Mario. Os voy a dar diferentes ejemplos. Imaginaros que
en ese emprendimiento yo veo un peligro de pérdida de dinero. Claro, la creencia aparente es no me van a comprar mi servicio, pero la creencia más profunda es me voy a quedar sin dinero. Os voy a poner otro ejemplo. Imaginaros que la creencia profunda es si fracasa mi empresa, fracaso yo y entonces soy un fracasado. Y pegas a que porque fracases en esa empresa, tú eres un fracasado y mira, voy a ser un fracasado, mira cómo me van a ver como un fracasado, etcétera, etcétera, etcétera. En ese caso concreto, la creencia profunda sería el fracaso, pero no que no me vayan a comprar el servicio. He puesto dos ejemplos diferentes de cómo, aunque la creencia externa sea no me van a comprar mi servicio, habría una creencia profunda que sí que rige mucho más fuerte y que hace que no emprendas, que sería, bueno, pues en cada caso he dicho una, ¿no? Por lo que digo, porque el mero hecho de que no me vayan a comprar mi servicio no tiene por qué ser el freno. E insisto que estoy hipotetizando, porque esto habría que hablarlo con Mario, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que yo siempre os animo a que vayáis lo más profundo que podáis. Cuanto más profundo y más sutil, mejor vais a comprender todo. Entonces, habiendo hecho esta aclaración de profundidad, ahora vuelvo a lo primero. Como bien has dicho, Mario, ya tienes montada la dialéctica, el jinete para un lado y los caballos para otro. El ser humano exotérico, el que sigue el camino exterior, lo más probablemente es que se rinda y no lo haga. Aquí viene el camino interior, para que tú, mediante un camino interior, sepas derribar esas barreras. Lo primero, que lo que estás viendo es una malla. No es verdad, porque por lo que me has dicho, tú ni siquiera has tenido la experiencia. Hay gente que ha emprendido y le ha ido mal. Entonces de ahí ya, es que mira, cuando emprendí me fue mal. Por ahí le puedes comprar un poco el argumento de que, bueno, le fue mal. Le digo, le puedes comprar un poco el argumento, porque no quita para que en el futuro le vaya bien. Pero en tu caso ni eso. Es simplemente una creencia que estás teniendo de algo totalmente imaginario y que nunca ha sucedido. Ahí habría que ver. ¿Y por qué piensas que no te van a comprar el servicio? Por ahí sería otra manera de iniciar un camino interior. Sea lo que sea, ¿ves? Ahí lo que tú me estabas diciendo. Hay dos discursos. Por eso la duda inicial que me planteaste. ¿Por qué el yo se divide en muchos yos? ¿Ves? Porque por un lado, el yo sí que quiere esa empresa, pero por otro lado ve peligro. Y como ve peligro, y ya hemos visto en la teoría que el ego te quiere mantener en la zona de confort seguro, como ve peligro, no quiere dirigirse ahí. Para que no te dirijas ahí, ya vas teniendo todo eso, ¿eh? No me van a comprar el servicio, más profundo podría ser el fracaso, el arriesgar el dinero, todas esas cosas que el ego considera. Entonces tienes dos dialécticas. Simplemente son dos discursos que tiene el ego, pero en este caso tiene mucho más poder el miedo. Por ejemplo, en tu caso, si el miedo que tuvieses fuese ligero y el deseo de emprender fuese brutal, tú emprenderías. Aunque tengas ese miedo de que no te compren, otras creencias que tengas. Entonces, los muchos yos son simplemente diversos discursos de tu ego, ni más ni menos. Creo que ya con este matiz que hemos hecho ha quedado clara la respuesta. Y desde luego muchas gracias, Mario, por preguntar y por exponer tu caso que está muy bien hilado con todo lo que hemos dicho. Y ahora, a título personal, te animo a que no te limites a la cárcel del ego. Te lo aseguro. Yo he estado en esa misma experiencia que tú y más de una vez, y hay muchas personas, muchos alumnos que yo tengo que han estado en esa misma experiencia y no se han quedado ahí. Unos lo consiguen antes, otros los consiguen después. Y en definitiva, que lo que cuenta no es que lo consigas en lo denso. Te aseguro que el día que desencarnes, esa empresa que quieras hacer, lo que quieras conseguir, eso no te lo vas a llevar. Pero el día que te desencarnes, sí que te vas a llevar todo el aprendizaje que hiciste para desarrollar eso. Todo ese manejo mental, todas esas experiencias mentales, eso el día que desencarnes y te lo llevas. O sea que desde luego te animo a que no te quedes en esa cárcel del ego. Yo no sé qué será lo que quieres conseguir. No sé cuándo lo vas a conseguir. No sé cómo lo vas a conseguir, pero lo que te animo es a que no te quedes en la cárcel del ego. Y hagas todo lo posible
para conseguir eso que deseas, ese sueño que tienes. A título personal, si quieres contactarme por privado, yo en lo que pueda te ayudo, evidentemente. Y si no, ¿sabes cuál es la buena noticia? Y te aseguro que el universo funciona así. Cuando tú tomas la decisión, pero tienes que tomar la decisión de verdad, no la de la boquilla que el ego te dice, sí, sí, voy decidido, y luego por dentro estás cagado. Si tú tomas la decisión, el entramado te va dando las cosas. Te va dando, te viene un dinero inesperado, o te viene una persona con la que puedes empezar y sin dinero y por ahí puedes empezar a hacer tu negocio. Hay muchísimas maneras, muchísimos por dónde de entramar tu deseo. Y te lo digo por experiencia, ¿eh? Hoy os he enseñado unas cuantas cartas del oráculo que diseñé. Pues en ese oráculo también estaba igual que tú. Cuando fui tomando las decisiones de hacerlo sí o sí, empezó a ocurrir la magia. Empezaron a ocurrir las casualidades, cosas inexplicables. Y te empiezan a ocurrir. Esa es la cosa de la encarnación. Aprender a manejar todo esto para que ocurra todo el entramado a tu favor. Así que muchas gracias, Mario. Venga, ¿alguien más que se anima? En principio mi idea era hacer preguntas cortas y rápidas, pero bueno, como nadie más se anima de momento, ahí me he extendido todo lo que he querido. Venga, alguna preguntita. Si no, a mí se me hace muy corto. Yo estoy acostumbrado a que sea mucho más largas. Una no llega ni hora y media, parece que se me hace como corto, como que me ha sabido a poco. Y al final yo quiero estar con vosotros, que este sea vuestro espacio, que os sea útil. Y os aseguro que la utilidad es la práctica. Os lo aseguro por experiencia, ¿eh? La teoría es lo menos útil de todo. Lo más útil es la práctica. Venga, algún minuto más para ver si os animáis. Bueno, como nadie se anima, acabamos y os digo que si por lo que sea, cualquier circunstancia personal, me podéis contactar en el correo para cualquier cosa. Tanto procesos de acompañamiento como para las formaciones, os he enseñado lo que vamos a hacer en agosto. Pero luego, después de verano, iniciaré ciclos nuevos, con cosas nuevas, etcétera. Incluso a título personal, simplemente para algún consejo. Oye, hay personas que no se pueden permitir un acompañamiento o que no tienen tiempo o lo que sea, y simplemente me mandaron un audio y no las conocía de nada, ¿eh? Les di un consejo y ya está. Es decir, que nunca dudéis en que a mí me vais a tener para lo que sea que queráis, ¿vale? Así que muchísimas gracias por asistir, por participar, por estar y ojalá os vea en un futuro, porque eso querrá decir que estáis siguiendo un camino interior y será muy positivo para vosotros. Un abrazo, muchas gracias y el vídeo lo dejo colgado en YouTube para el que lo quiera volver a ver.